género narrativo es un género literario que por lo general es escrito u oral, de esta manera relatando historias o acontecimientos que pueden ser imaginarios o no. En estos por lo general se incluyen los personajes y se describe detalladamente cómo cada uno de ellos se desenvuelve en el transcurso de lo que sería su obra, sus sentimientos, sus pensamientos, la manera de ver las cosas y los obstáculos que los afecten a través de esta. Veamos primero un concepto básico y muy resumido. El género narrativo es una expresión literaria en prosa en la que se relata una historia. La característica principal del género narrativo es que se expresa mediante un narrador, que nos cuenta una secuencia de hechos reales o ficticios, en un tiempo y espacio determinado a través de personajes. Yendo un poco más a profundidad, diremos que el género narrativo, el autor crea personajes para expresar sus ideas y emociones a través de una historia. Dos son los subgéneros básicos narrativos, como el cuento y la fábula. La diferencia básica es dimensional o de tamaño. El cuento es corto, presenta historias simples y pocos personajes. En cambio, la novela es extensa. Puede presentar varias historias que hacen un todo más complejo, donde se presentan también una variedad de personajes. Se consideran también el microcuento, que un cuento es muy breve, y la fábula, que tiene un fin didáctico pero a la vez tiene elementos narrativos. Las narraciones tienen una estructura interna y se ubican en medio de una situación inicial, donde se rompe el equilibrio de la realidad, para luego volver al equilibrio y llegar a una situación final. Las partes del cuento son el inicio, el nudo y el desenlace. El inicio, el narrador nos presenta a los personajes. En el desarrollo o nudo se genera tensión. Y en el desenlace se resuelve el conflicto. Si quisiéramos expresarlo en palabras, podríamos decirlo en estas frases. Los elementos de la narración son el narrador, las acciones, los personajes y el espacio y tiempo. El narrador es un ser ficticio creado por el autor o escritor. Por lo tanto, no es lo mismo autor y narrador. Las acciones son los hechos que se realizan. Los personajes son quienes realizan estos hechos. El espacio y tiempo es donde y cuándo se realiza la historia de la narración. Ahora observemos el siguiente ejemplo. La triste historia del rey lobo. Hace tiempo vivió en un gran bosque lleno de árboles un enorme lobo gris que gobernaba sobre todos los animales que allí vivían. Al comienzo, cuando la comida abundaba y el clima era favorable, el lobo era bueno con los animales y gobernaba con justicia sobre ellos. Después, cuando llegó el invierno y la comida no se encontraba con facilidad, el lobo sufrió de hambre, pues tiempo atrás no se había preocupado por almacenar provisiones para alimentarse durante el invierno. Fue entonces que el lobo se volvió un rey malo y egoísta, ya que todas las mañanas iba a las casas de los otros animales para quitarles su comida. Con el paso del tiempo, el rey lobo se acabó toda la comida de los animales del bosque, los cuales más tarde, al ver que el invierno no terminaba, abandonaron el bosque en busca de un nuevo lugar. Finalmente, tras comprobar que el bosque no tenía animales, el rey lobo se dio cuenta que estaba solo y que ya no era un rey, pues no tenía un pueblo sobre el cual gobernar. En este ejemplo, que muestra un cuento corto, puedes ver cómo el autor de la narración describe al personaje principal y el ambiente donde transcurre la historia, así como los diferentes momentos en que se desarrolla. Adicionalmente, es posible ver que está escrita en prosa y que transmite una enseñanza, lección o moraleja, lo cual es bastante común en los textos que pertenecen a este género literario. Ahora
Ahora, ¿cuál crees que es la moraleja del cuento La triste historia del Rey Lobo? Comentemos en clase con nuestros compañeros.